¿Qué tal amigos? Buenas tardes, espero que estén bien. A todos mis suscriptores del canal, del Lector Impune, acá les habla Rafael Latapiat. Y bueno, hace unos días atrás, una semana aproximadamente, navegando por internet, me encontré con una novela que me llamó mucho la atención por su temática y quizás por lo contingente que hoy en día está resultando ser. Me refiero a la obra de Robert Hooke Benson, este escritor inglés que tiene una vida corta, cortísima, de 43 años y que muere en 1914. Estoy hablando principalmente de la novela Señor del Mundo. Esta novela fue publicada en 1907, es decir, ya tiene más de 100 años y aún creo que sigue vigente su mensaje. Principalmente, ¿de qué se trata? Es una novela que podríamos decir apocalíptica, por algún lado, y por otro lado es una obra que es una distopía, se puede clasificar como distopía. Principalmente se trata de el advenimiento del anticristo que unifica a todas las naciones, a todo el mundo, bajo un solo gobierno, ¿no es cierto? Y se muestra él como un líder carismático, político y pacificador. Hay una lucha entre Oriente y Occidente, por decirlo de alguna manera, y él resuelve estos conflictos históricos que se dan en la obra y de alguna forma logra el poder político que él representa triunfar sobre la religión. Pero tenemos a dos personajes esencialmente que son las contracaras de este tema. Por un lado, obviamente está Julián Felsenburg, que es el anticristo, y por otra parte está el padre Franklin, un sacerdote católico que luego tendrá una gran importancia a lo largo de esta historia, que prácticamente al final de la novela se tiene que refugiar en Tierra Santa para poder escapar de las persecuciones que se hacen de la religión, especialmente de la religión católica. Robert Hooke Benson, de alguna manera, fue un escritor que, siendo hijo de un eh, pastor anglicano en la Inglaterra de esa época, ¿ya?, se transforma al catolicismo y se transforma en sacerdote, en cura de la Iglesia Católica. Y de alguna manera lo que él nos plantea es la visión de este mundo futuro, distópico y apocalíptico. Escatológico en el sentido de un estudio del fin del mundo, en la visión del advenimiento del anticristo bajo la figura de Julián Felsenburg, ¿sí? Entonces, Felsenburg, de alguna manera, plantea que el poder político, es decir, el anticristo, representante de ese poder político, triunfa sobre la religión cristiana, especialmente la religión católica. Se considera esta una obra visionaria de alguna forma, ¿m? Una obra que está dando que hablar respecto de grandes temas que dividen a la sociedad actualmente. Estoy pensando principalmente en la idea de la secularización, en la idea de la apostasía, de las corrientes de pensamiento ultraliberales que abogan, por ejemplo, por la eutanasia, y de alguna forma esta obra es en ese sentido visionaria. Y el autor aproxima de alguna manera estas consecuencias que de alguna forma yo podría pensar que son el relativismo y la negación de Dios. Es decir, hay una gran
importancia respecto de las capacidades humanas sin, por decirlo de alguna forma, sin la presencia divina en la vida humana, ¿sí? Y lo que plantea la obra bajo la figura del anticristo, Felsenburg, y bajo la figura del padre Franklin, se relaciona con la persecución de la fe. Tiene grandes temas esta novela y que de algún modo esos temas se encuentran relacionados con esta idea del secularismo, ¿ya? Por ejemplo, a través de la idea de la legalización absoluta de la eutanasia, que es la creencia, ¿no es cierto?, de el buen morir, cuando una persona ya está desahuciada por alguna enfermedad terminal. ¿Ah? Entonces, la eutanasia legal eh, nos trata de hacer entender que la creencia en lo sobrenatural es de alguna forma un obstáculo, una barrera, una valla que hay que superar y que hay que dejar atrás. Por lo tanto, la eutanasia se transforma de alguna forma en esta figura galopante que anula todo o elimina toda la resistencia religiosa ante la enfermedad, ante el designio divino, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la obra transita desde esos temas, ¿ya?, hasta plantearnos de algún modo que la figura de este líder carismático, este líder político, que promete progreso y paz, ¿no es cierto?, llega al ascenso, llega al poder absoluto y unifica todo el mundo, pero unifica el mundo en relación a una idea de anulación absoluta de la espiritualidad, es decir, se reemplaza de alguna forma esta espiritualidad sacra, esta espiritualidad, digamos, proveniente desde la religión cristiana, el catolicismo en particular, y de alguna forma esto hace que el anticristo se presente en plenitud. Y por otro lado, lo que nos muestra esta obra es la figura de una iglesia que está circunscrita a un territorio en particular. Por ejemplo, en Roma no hay muchos fieles a lo largo del mundo de la iglesia católica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta iglesia se encuentra como, de alguna manera, como una oposición. La iglesia católica se muestra debilitada por este modernismo, esta visión moderna de la sociedad que plantea una resistencia espiritual acérrima, ¿no es cierto?, como un último producto, de alguna forma, que se vincula especialmente con este ascenso del anticristo de Julian Felsenburg. Ahora bien, la novela a mi juicio, nos plantea una crítica social profunda en relación a la falta de espiritualidad y a la falta de creencia en Cristo y en el mensaje cristiano, especialmente en la dimensión ritualista de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, lo que yo observo en esta obra tiene que ver con esta crítica social que de alguna forma se transforma en profecía autocumplida en nuestros días, pero no en un sentido a rajatabla, sino que esta crítica social también se vincula con la noción de que hay una cierta fusión entre el capitalismo y el socialismo, por un lado, y por otra parte, nos advierte del peligro de una sociedad globalizada sin valores espirituales trascendentes que nos da, por ejemplo, el catolicismo, ¿sí? Entonces, la novela tiene una inspiración histórica, una inspiración, ¿no es cierto?, con
una idea fuerte en relación a la persecución religiosa, que de alguna forma tiene una base histórica en la Iglesia Católica de Inglaterra, en el reinado, por ejemplo, de Isabel I. ¿Sí? Por otro lado, también es importante destacar que la sociedad en esta novela, la humanidad en general, se ha alejado progresiva y definitivamente de lo trascendente, que es en el fondo la deriva de la sociedad moderna. ¿Sí? Entonces, lo que nos hace entender esta novela, ¿ya?, es que la humanidad ha perdido, hay una pérdida de la humanidad, es decir, la humanidad ha perdido su propia humanidad en pos de esta deriva moderna, este alejamiento de la trascendencia o de lo trascendental, que es en el fondo eh, la pérdida del mensaje cristiano, de alguna manera. Para aquellas personas que son católicas, esta novela, digo, les va a resultar muy interesante, muy contingente y muy apropiada a nuestros tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, para aquellas personas que no son creyentes o sencillamente no son agnósticos o ateos, puede ser una obra más, una muestra literaria más de una ficción distópica, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de alguna forma eh, de los conceptos de utopía y distopía, para poder diferenciar correctamente qué se debe entender por estos términos y cómo aplicarla a la novela. ¿Sí? Entonces, la pérdida de la humanidad, de esta humanidad, ¿no es cierto?, que de alguna forma se representa en la noción del libre albedrío o la individualidad, ¿no es cierto?, también es una forma de crítica que Benson plantea en la obra. La tecnología, ¿no es cierto?, usada para la vigilancia y el control no se ve tan precisamente como en otras obras distópicas. Estoy pensando en el caso de 1984 de George Orwell y estoy pensando esencialmente en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿Mm? En este sentido, hay guiños que Benson ya en esa época, a principios del siglo XX, previo a la Primera Guerra Mundial, alude a ciertos aspectos técnicos, por ejemplo, los voladores o ciertos aviones que se muestran no bajo el rótulo de avión, pero sí podríamos pensar que son una especie de zeppelins que recorren distancias entre Europa y los continentes y que sirven como, de alguna manera, medios de transporte. Ahora bien, esta novela se puede catalogar como quizás una novela que apunta hacia el estudio de las últimas cosas, es decir, es escatológica. De alguna forma, la escatología tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos en función de la religión cristiana o el catolicismo. Es una forma de estudio teológica que apunta hacia el análisis del fin de los tiempos o de la ultratumba, que de alguna manera hay dos formas de ver la escatología en relación a una escatología individual en función de un juicio personal que hace el creador hacia la persona individual, y por otro lado tenemos la escatología general o la escatología cósmica, que tiene que ver con el destino final de la humanidad y del universo de alguna manera. Por lo tanto, esta escatología general o cósmica apunta a la segunda venida del Mesías, al juicio final, a la resurrección de los muertos
y a la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Estamos hablando del Armagedón, estamos hablando de la Nueva Jerusalén, etc. Ahora bien, por ejemplo, la novela que yo encontré, es decir, la edición que yo encontré es la traducción. Yo no me he comprado la novela porque la he buscado en sitios de internet y es bastante cara, un poquito cara para mi bolsillo. Pero la encontré en internet y me llamó mucho la atención en el primer momento que la vi. Y esta versión o esta edición se relaciona con esencialmente la traducción que hizo el padre Leonardo Castellani, este teólogo, escritor, filósofo y sacerdote argentino del siglo XX, que traduce en 1958, creo, al castellano esta obra del inglés Robert Hooke Benson. Castellani postula de alguna forma que el anticristo será una ideología, y esto me lo aclaró muy bien un usuario de internet que reseñó también la novela, Castellani, apunta de que el anticristo será una ideología encarnada en una persona. Es decir, toda esta cosmovisión moderna, humanista, trascendental del ser humano por sobre la noción de lo trascendente, de lo religioso, ya lo apuntaba de alguna forma Leonardo Castellani. ¿Sí? Ahora bien, lo otro que hay que destacar es que varios papas del último tiempo, por ejemplo, creo que el Papa Benedicto XVI, pero en especial el Papa Francisco, leyeron esta obra en su momento. No sé en qué momento, pero sí averigüé que leyeron esta obra en su momento y que de alguna forma se plantea como una novela para ellos futurista, ¿sí? Como una distopía de ficción. Entonces, lo que los papas también observaron en la lectura de esta novela se relaciona con el aumento del poder, ¿ya? El aumento del poder es bueno, pero el hombre moderno, ¿ya?, no está preparado para utilizar ese poder con acierto, dice el Papa Francisco. Esto lo dice, creo que en una encíclica que se llama Laudato Si, que es una encíclica que el Papa Francisco publicó en 2015 y que apunta hacia la conservación ecológica, etcétera, temas como de ese estilo, pero aborda o eh, toma de soslayo la novela. ¿Ah? Entonces, hablábamos de que el aumento del poder puede ser bueno, pero el hombre moderno no está preparado para utilizar de buena manera este poder, es decir, no estaba preparado para utilizarlo con un acierto total. Esto puede pasar cuando no existe una, una norma que regula o una norma que limita o reguladora de la libertad individual, etc. También apunta, de alguna forma, la obra, ¿ya?, a qué tan útil es la técnica. ¿Se utiliza para el bienestar o el beneficio del ser humano? Yo hice una lectura como de ese estilo también. No se utiliza para el dominio la técnica en el estricto rigor de esta novela, pero sí en un sentido más extremo de la palabra. Entonces, pero sí lo que plantea la novela es que Julian Felsenburg, el anticristo, esta figura que de alguna manera nos llega y vamos, a medida que avanzamos en su lectura, vamos descubriendo que no es absolutamente malo, sino que hasta cierto punto se muestra como un pacificador y después
se saca la careta, de alguna manera, y se autoproclama, digamos, el anticristo, etc. Entonces, él, el anticristo, puede ser representante del abuso de poder tecnocrático. Y ahí está como, por ejemplo, de soslayo también la crítica hacia el capitalismo, de alguna forma. ¿Sí? Yo hablaba de la encíclica El Laudato Si, ¿ya? Y seleccioné una cita que dice lo siguiente en relación al Laudato Si, ¿sí? Que puede quizás orientarnos un poco para entender esta visión de los papas, del último papa que antecedió a León XIV, ¿sí? Y que dice así en su encíclica Laudato Si: se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegurar la protección de los ecosistemas antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política, sino también con la libertad y la justicia. O sea, de alguna forma, acá en la novela Señor del Mundo no hay libertad de culto, no hay libertad de religión, de profesar la fe católica en este caso. Y por lo tanto no hay justicia para aquellos que sienten en su interior el llamado de la fe. ¿Sí? Y en ese sentido nos advierte también la obra, bajo las palabras de Francisco, cómo el poder tecnoeconómico termina arrasando todo, incluso los ecosistemas, incluso la naturaleza, que de alguna forma es lo más visual que tenemos nosotros de la creación de Dios, si lo queremos ver desde ese punto de vista. ¿Sí? Y por lo tanto, el autor Robert Hooke Benson es un autor que nos advierte. Pero yo estuve averiguando un poquito de él y este autor fue prolífico, digo, eh, y desarrolló muchas obras, más de 10 obras por lo pronto. Obras de teatro, obras históricas, obras religiosas, obras de distopía, qué sé yo. Eh, de alguna forma, cuando publica Señor del Mundo en 1907, podríamos pensar que esta obra está ambientada en nuestra época actual. En el año 2000 en adelante, no sé, aparecen elementos técnicos como estos voladores que yo mencionaba hace un rato atrás. Eh, y también, de alguna forma, la apostasía está presente en esta obra y el llamado de atención en función de la creciente apostasía que va eh, llenando el mundo, por decirlo de alguna forma, y que van eliminando la religión al final de cuentas. Por ejemplo, así lo explica el biógrafo de Benson, el americano Cyril Martindale. ¿Sí? No sé si lo dije bien. Este biógrafo de Benson explica de alguna forma que el mundo se apresta a la eliminación final de la religión. Y ese como es el gran mensaje que Benson nos quiere dar en esta obra de Señor del Mundo. Y bueno, de alguna manera, el anticristo, bajo la figura de Julian Felsenburg, representa, ¿no es cierto?, la quinta esencia de la perfección humana, ¿sí? Porque el humanismo reemplaza la religión en la novela. La política es pacificadora, ¿sí? Pacificadora a escala mundial. Y por lo tanto,
esta perfección humana bajo la figura del anticristo, y el anticristo y obviamente Felsenburg encarna al hombre por excelencia. A esto se le llama el espíritu del mundo en la novela, por ejemplo. Pero la contraparte de Felsenburg es el sacerdote Percy Franklin, que podríamos verlo como la representación de Cristo, guardando las proporciones. Representa la cristiandad. Es elegido papa en algún momento tras la caída de Roma. No les quiero spoilear mucho, pero hay ciertos datos que hay que saber un poquito para poder engancharse con la novela. Porque al principio parte lenta, parte en una reunión de unos sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces, hay también otros personajes en la obra, como por ejemplo Oliver Brand, que es este funcionario del nuevo orden mundial, ¿sí? Y su esposa Mabel, que son figuras que de alguna forma apelan a la eutanasia, se molestan cuando ven al sacerdote Franklin, etc. Entonces, de alguna manera yo rescaté un par de citas en relación a estos personajes. La primera dice así: en el fondo de tu corazón sabes que los administradores de la eutanasia son los auténticos sacerdotes. Es decir, estos personajes, Bran y su esposa Mabel, Oliver Brand, quieren subvertir de alguna manera quiénes serían los reales asesinos bajo esta lógica. Otra cita dice lo siguiente: bajo cada católico hay un asesino, decía uno de los artículos destacados en Pueblo Nuevo, por ejemplo. Es decir, la prensa, los medios de comunicación en la obra también están al servicio de Felsenburg y también están al servicio de este humanismo y esta quinta esencia del espíritu del mundo, ¿sí? Entonces en ese aspecto la obra también nos plantea grandes reflexiones en torno a quiénes son los verdaderos anticristo o quién sería el verdadero anticristo. Ahora, hablando un poquito más de algunas citas, quizás pueda encontrar acá, ahí les muestro eh, la lectura. Puedo seguir hablando de algunas citas para poder ejemplificar un poquito estas ideas que he ido transmitiendo. Para al final de este video hacer una suerte de diferenciación entre lo que se entiende por utopía y distopía, para que lo cerremos así y vayamos avanzando. Por ejemplo, hay una cita que dice en esta versión del padre Castellani: la Biblia fue completamente dejada de lado como autoridad después de los renovados ataques alemanes en la década del 20, y la divinidad de nuestro Señor, piensan algunos, existía solo de nombre ya desde el principio del siglo. Estamos hablando en la ambientación de la novela, ¿sí? Entonces, lo que plantea el humanismo, este humanismo recalcitrante de Felsenburg, plantea ley de industrias, ley de pobres, ley de reformas carcelarias, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué otra cita puede ilustrarnos bien? Por ejemplo, el amor y la fe pueden ser llamados autohipnosis, por un lado, pero por otro eran realidades tanto como, digamos, el gusto artístico, y pedían un cultivo parecido, que ellos manejan y tocan realidades que una vez tocadas se muestran abrumadoramente más reales y objetivas que las cosas del sentido externo. Ahí tenemos otra cita, por ejemplo. Habla de los masones la obra,
habla del rol que tienen los masones también dentro de este nuevo orden mundial, ¿sí? Etcétera, etcétera. Los himnos masónicos, como suenan también en alguna forma, ¿sí? Y bueno, también se habla de la contraposición en la novela de el latín como una lengua sagrada para el catolicismo y el esperanto como esta lengua que es representante de este nuevo orden mundial. Y aquí yo lo conecto, por ejemplo, con la distopía de Orwell, con la neolengua, como los medios de comunicación cada vez están restringiendo el uso de nuestros vocabularios. Las redes sociales nos tienen atrapados en función de la imagen, en desmedro de la palabra, etcétera. Pero bueno, son discusiones que pueden quedar para otra oportunidad, para otro video, amigos, amigas. Entonces, vamos cerrando un poquito este análisis, este libro que le estoy comentando actualmente, en función de estos dos conceptos que yo quiero destacar para entender bien cómo se debe entender esta obra literaria del padre Benson, ¿sí? La utopía, por un lado, se entiende como aquella sociedad ideal, perfecta y justa, ¿no es cierto? Todo funciona en armonía en una utopía. El bienestar general es absoluto, hay paz, hay felicidad para todos los habitantes que viven bajo esa lógica. Esto lo plantea Tomás Moro en 1516 en su célebre libro Utopía, ¿no es cierto? En las utopías podemos observar gobiernos benevolentes, la noción de la igualdad y la garantía de los derechos, la ausencia de conflictos, de crímenes y de sufrimientos, ¿sí? Y por otro lado, las utopías, la tecnología está al favor y la ciencia son benevolentes, benefician al ser humano. Esa es como la noción clásica de lo que tenemos que entender por utopía, pero esta obra no habla de ese lugar ideal, habla de algo incómodo, de algo crudo, de algo que se está gestando, de algo que nos plantea lo contrario de lo que nos dijo Tomás Moro en su célebre obra. Es decir, la distopía, ¿ya?, es de alguna forma, y esto lo quiero destacar, para los católicos, la distopía más terrible sería, ¿no es cierto?, esta sociedad indeseable donde no hay espacio para la religión, para el culto y para la espiritualidad católica, ¿sí? En ese sentido, es una sociedad catastrófica que se está viviendo en la novela, ¿sí? Y Benson, ¿por qué esta obra, El Señor del Mundo, sigue teniendo tanta importancia hasta el día de hoy, siendo leída por sacerdotes, papas, etcétera, y por el público en general? Porque de alguna forma es la primera que inaugura la noción del apocalipsis en la literatura, por decirlo de alguna forma, y es una de las primeras obras, quizá aquí me falta un poco más de conocimiento para poder plantear otros paralelismos, ¿ya?, pero es la primera obra, a mi juicio, que nos advierte de estos posibles futuros, de este futuro sin religión, sin trascendencia, ¿sí? Por lo tanto, en las distopías siempre hay presencia de un gobierno totalitario, gobiernos tiránicos, que coarta la libertad, que coarta la individualidad. En este caso, el gobierno totalitario es del anticristo, de Julian Felsenburg, ¿sí? Hay un ambiente opresivo, se persigue a la religión, se persigue al catolicismo, al cristianismo. En este caso es un ambiente opresivo, caótico y amenazante para todos los católicos. Perdón. Entonces,
yo había dicho que la novela nos plantea la pérdida de la humanidad, de esta humanidad, de ser humano, ¿no es cierto? Y este también es un signo claro de las distopías. Hay una pérdida de la humanidad, hay una pérdida del libre albedrío, de la elección, de la individualidad, de la libertad. Aquella libertad que nos da el Creador según el relato bíblico, este albedrío, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de alguna forma, podríamos decir que este es el sello de la obra. Si bien es cierto, hay guiños en relación a la técnica, porque en las distopías la técnica o la tecnología es usado para la vigilancia y el control de la población, ¿no es cierto? Esencialmente estoy pensando en las telepantallas de Orwell en 1984, la droga en el caso del mundo feliz de Huxley, el Soma, ¿no es cierto? Y estos perritos electrónicos que leíamos en la obra de Bradbury, Fahrenheit. Entonces, amigos, de alguna manera, esta gran novela para mí fue un hallazgo, yo no la conocía, es el primer libro que leo del autor, creo que tendré que averiguar más de él. Me ha gustado la visión que se plantea en la obra de la pérdida de la trascendencia y todo lo que ya hemos dicho. Así que en ese sentido, para mí fue un agrado leerla, después de haber leído arduamente por un mes entero La montaña mágica de Thomas Mann. Me fui a otro tema, pero quizás de alguna forma se conecta con el final de La montaña mágica. ¿Dónde queda el amor? ¿Hasta dónde queda el amor? ¿Dónde está el amor? Piensen en eso, piensen en el final de La montaña mágica y piensen quizás en esta novela, Señor del Mundo, de Robert Hooke Benson. Bueno, amigos, amigas, espero que estén muy bien, que les haya gustado este comentario, esta pequeña reseña, esta aproximación, y nos vemos en otro momento con otro libro y otra lectura. Chao, chao.